Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntame de Corazón. Yo soy Adriana Boada y como cada noche, por supuesto que esta es la cita más esperada por aquí con ustedes a través de esta pantallita. Antes de anunciar el tema de la noche de hoy, vamos a darle la bienvenida a nuestro psicoterapeuta y especialista de este programa y guapísimo, Ren Berlín, bienvenido. Gracias, Adri, un placer como siempre estar con todos ustedes y contigo, por supuesto. Tú dijiste, se le está olvidando algo, se le está olvidando. Bueno, aquí estamos y el tema de la noche de hoy, víctima nunca más. Nunca más, así es. Es una palabra que viven mencionando mucho cuando estamos como en el sufrimiento, en esa parte de drama, de angustia, y mucha gente, eres víctima, pero fíjate que a veces hay gente que desconoce el concepto de víctima, porque muchas veces decimos víctimas en esas situaciones, pero ¿qué es una víctima? ¿Quién es una víctima? Wow, pues yo creo que en algún punto de la vida, Adri, todos hemos asumido un poquito este rol o esta energía de ser víctimas ante alguna situación, circunstancia o persona en particular. Y fíjate que es un tema que nos han pedido mucho, que lo hemos abordado de manera circunstancial, pero hoy lo vamos a hablar a profundidad. ¿A quién podemos catalogar o considerar una víctima? Víctima es toda persona que de una u otra manera se está poniendo por debajo de la situación, las circunstancias o de otra persona en particular, ¿ok? Y que desde ahí lo que está haciendo es ceder todo su poder y toda su capacidad de hacerse el protagonista de su vida. Entonces, siempre que estamos en el papel de víctimas, es porque de una u otra manera estamos haciendo más relevante a los demás y lo demás antes que nuestro propio poder. Alguien puede estar viviendo una situación así, pero aún y cuando está en ese cuadro de situación, siente que el mundo está en su contra. ¿Por qué? Totalmente, porque fíjate que es una de las características que ahorita lo vamos a ver de la persona que se siente o se asume como víctima y que pasa justamente porque cuando tú cedes tu poder, te haces muy chiquito, Adri. Entonces, lo que acabas de mencionar, sientes que todo el mundo está en tu contra porque no hay responsabilidad, no hay autorresponsabilidad afectiva de decir, no soy una víctima, no todo el mundo está en mi contra, de qué soy responsable ante esta situación que está pasando, y eso la víctima no lo ve. Efectivamente, para la persona que se asume víctima, todos van a ser los villanos y todos van a ser los culpables de todo, menos la persona en cuestión. Claro, el mundo se está acabando, pero la persona es ahí la que no está haciendo nada, ¿no? Exacto. La víctima. Había una canción muy famosa que se hizo en un TikTok en pandemia que tú como que te estás haciendo la víctima, ¿te acuerdas de esa? Sí. Hoy estamos en el papel de víctima. A propósito del tema, ¿cuál es la característica principal que bien estabas mencionando ahorita, que era una de las características posiblemente sentir que el mundo está en tu contra? Pero ¿cuál es la característica principal en este caso de una persona que se considera víctima? Mira, cuando hablamos de una persona víctima, podemos hablar de dos cosas que son súper importantes. Una, la percepción que la persona en cuestión tiene de sí misma, la víctima. Y una persona víctima siempre se va a percibir, Adri, como alguien impotente, incapaz, insuficiente, que no tiene la autoridad de su propia vida, ¿ok? Y al mismo tiempo también están las emociones. Una persona que se asume víctima, las emociones que van a determinar su vida van a ser el enojo, la ira, la frustración, porque todo eso que quiere echar hacia afuera y de coraje no lo hace, se lo queda atorado en el papel de los demás son los malos. Y de mucha tristeza también, de mucho dolor y sufrimiento, porque imagínate siempre estar a la expectativa o en la creencia de que todo lo que pasa en tu vida negativo es culpa de los demás y entonces nunca tienes tú por cuenta propia la capacidad de salir adelante y de crear una vida grandiosa. Qué increíble. Fíjate que estás hablando de las emociones y también lo que se me viene a la mente es la película Intensamente. ¿Ya la viste? La 2 no. Tarea de fin de semana la voy a ver. tienes de tarea, pero ¿cómo están esas emociones? Bueno, yo tengo un error porque vi la 2 y no he visto la 1, pero fíjate que están todas esas emociones a fluir y todo eso, y estás hablando y me estoy imaginando cómo están mandando todas esas emociones negativas y está la persona en cuestión sintiendo que el mundo está en su contra y esa persona está bien. Pasa muchísimo cuando te crees víctima que tú estás bien y el resto está mal, ¿verdad que sí?
Totalmente, porque de lo contrario no seríamos víctimas. Si pensáramos que todo lo que pasa en nuestra vida está en nuestras manos, el asumir esa responsabilidad y el cambiar lo que no nos guste, lo que no sea productivo y expansivo para nosotros, nunca nos asumiríamos como víctimas. Y yo creo que en eso está el punto súper importante, Adri, del tema de esta noche, porque la mayoría de las personas, incluso cuando no se dan cuenta de ello, asumen este papel de víctimas. A veces, ojo con esto, ni siquiera en el papel como que de la víctima dramática, pero simplemente el hecho de que en cualquier aspecto de tu vida tú estés pensando, es que es el país, es el gobierno, son los astros, es el universo está en mi contra. O cualquier cosa, es el mal karma, ahí te estás asumiendo como una víctima. Porque si bien es cierto que hay muchos otros factores que influyen externamente a nuestro alrededor, siempre, indudablemente, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo queremos pararnos ante una situación y cómo la queremos afrontar y cómo la queremos vivir y el para qué. Y una persona que se cree víctima no puede tomar acción consciente porque cree efectivamente que no depende de ella o de él lo que está sucediendo. Sí, imagínate, qué difícil es, pero qué fácil resulta para la persona que se considera víctima. Vamos a ir a una pausita, Ren, y ya venimos con muchísimo más de Pregúntame de Corazón y este tema que, como todos, está interesante. Y si tú eres víctima, salte de ese papel y ponte en un papel positivo y vibrando alto para que sigas disfrutando de este programa. Ya regresamos. Amigos, y ya de vuelta a Pregúntame de Corazón, y el tema de la noche de hoy, víctima nunca más. En el bloque anterior, antes de mandar a la pausa, dije que si tú eres de los que andan en ese papel de víctima, creyendo que el mundo está en tu contra, hazme el favor y salte de ahí y ponte en un papel frecuencia alta, energético, para que disfrutes de este programa. Y a las personas, Ren, que están obviamente en esa situación de víctima, se salgan también nunca de más, eso. como Víctima nunca más. Adiós, papel de víctima. Ahora somos personas elocuentes, precisas y concisas. Perfecto. ¿Por qué una persona, me gustaría preguntarte, Ren, por qué una persona se victimiza? O sea, ¿cuál tú crees, o más bien cuál desde tu conocimiento puede ser como la razón de que una persona se victimice? Wow, mira, son muchos factores. Creo que nos podríamos aventar un programa entero con solamente esta pregunta. Sin embargo, yo creo que algo que puede como resumir o encapsular, abarcar las principales circunstancias es la siguiente. Una víctima es aquella persona que no ha asumido su responsabilidad afectiva, su adultez emocional. Wow. La víctima siempre es una niña, un niño que, aunque tenga los años que tenga, en edad cronológica, emocionalmente sigue pensando que depende de los demás. Y esa creencia de dependo de alguien para ser feliz, en algún punto fue real en nuestra vida, pero es cuando teníamos 2 años. Ya, claro. Cuando éramos de verdad unos ya niños. Ahorita con 40. Ya después de los 18, ya estamos listos para dejar de culpar y decir, yo estoy mal porque tú no me das, porque tú no me quieres. Y toda esa falta de responsabilidad afectiva es justamente lo que no pudimos tomar de los padres, de la familia nuclear en un principio. Y es ahí cuando entonces empieza como esta bola de nieve que va creciendo, ya, en donde la víctima va buscando y va recreando todas las situaciones, circunstancias, personas, donde, fíjate algo que es súper característico de la víctima, a la víctima todo le pasa. ¿Te das cuenta? O sea, una persona que es víctima vive en el problema, pero justamente viven en el conflicto porque no se hacen responsables de sí mismas. Entonces, si tú no eres responsable de ti, por supuesto que te vas a meter en 1001 broncas porque no va a haber como ese filtro, como esa vocecita interior que te diga, hey, aquí no. O, ¿sabes qué? La regué, pero me muevo. Aquí no me tratan bien, pues cambio de trabajo, de amistades, de pareja, lo que sea. No, la víctima, ¿qué hace? Se regodea en eso que no está padre, ¿ya? Porque no tiene como este límite, porque no tiene esta afectividad para sí mismo. Y entonces, pues, obviamente, esto va creando más caos en su vida. ¿Una víctima es consciente o inconsciente de lo que está viviendo?
Fíjate que es súper interesante esta pregunta. Hay víctimas que siempre somos conscientes, en algún punto siempre sabemos que existe algo más. Pero sí hay personas también, Adri, que están tan en ese papel de víctimas que ya se compraron tanto la mentira que se la creen al 100. También hay personas, y esto hay que decirlo, que juegan el papel de víctimas porque ya se dieron cuenta que detrás de esa máscara pueden obtener algún beneficio. Ya. Es importante aclarar que en cualquiera de los diferentes circunstancias o ámbitos o panoramas, ser víctima nunca va a estar padre. O sea, al final del día, lo que tienes que pagar o a lo que renuncias o pierdes con tal de asumirte como víctima, nunca va a ser mayor a lo que realmente puedes ganar si estás en la postura de tu vida de adulto, consciente y de crear una vida grandiosa. Qué bueno que mencionas eso de lo que puede perder o de lo que puede generar como consecuencia, porque precisamente esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que está involucrada y requete metidísima en ese papel de víctima? En su victimismo. Pues claramente va a ser una persona que, como les decía en el primer bloque, va a vivir en el sufrimiento, que no es una persona feliz. Una persona víctima renuncia necesariamente a su felicidad, porque una de las características también, como veíamos, de la persona víctima es que siempre va a ser más poderosos y más relevantes a los demás que a uno mismo. Entonces, la persona que no está asumiendo su poder interno, que se asume como víctima, el precio que tiene que pagar es justamente eso, una vida donde todo el tiempo va a estar en problemas, en drama, en sufrimiento, en impotencia, en ira. Y hay que decirlo también, que cada vez se sabe más cómo las emociones conectan o tienen un disparador muy relevante con las enfermedades físicas. Es altamente probable que una persona que de verdad se asume víctima en algún punto desarrolle un diagnóstico médico no favorable, alguna sintomatología, porque es su misma energía y son sus mismas emociones negativas que al no encontrar una expresión adecuada, pues obviamente se van al plano físico. Es una carga total y rotunda. Hay personas que creen, o más bien hay personas que no creen que las emociones tienen un alto impacto con las enfermedades o con el origen de las enfermedades. Y hay personas que saben, por eso te preguntaba que si pueden ser conscientes o inconscientes, porque hay personas que saben que están haciendo el papel de víctimas y aún así es un estado al que les gusta estar, es un estado en el que disfrutan y es un estado en el que se sienten súper bien. ¿Ya se adaptaron a eso? Aparentemente, pero como decíamos, en realidad nunca estar en el papel de víctimas puede ser algo que nos lleve a una vida grandiosa. Entonces, cuando lo vemos a la distancia y te das cuenta de todo a lo que has renunciado, de todo lo que has dejado de experimentar en el lado dichoso y bonito de la vida, simplemente por creerte una víctima, híjole, no está padre. No está. Entonces, una de las consecuencias, como bien mencionabas, o una de las tantas consecuencias de estar siempre metido en ese papel de víctima, son las enfermedades. Sí, yo creo que, y es como y si te fijas, una persona, ahora sí que las víctimas de hueso colorado, las que ya les encanta ese papel, es muy común que vivan enfermas. Es súper común que las personas víctimas, les decía, todo les pasa. Y entre las cosas que todo lo negativo les pasa, también están las enfermedades. Porque finalmente, pues eso, ¿no? Nuestro cuerpo es el reflejo de nuestras emociones también. Entonces, si todo el tiempo estamos en víctima, pues... Sí, no, y te pregunto porque de repente, tú estás hablando, yo estoy diciendo... Y yo hace días que me duele la cabeza, me duele el brazo. Ay, yo seré una víctima. Estás haciendo... Sí, yo seré una víctima y lo estoy descubriendo. Ay. Mira, y yo creo que en algún punto, y no es por hacerte sentir mejor, pero creo que todos, de alguna manera, nos han enseñado, hemos crecido con esta idea de que el victimismo es lo más fácil, ¿no? Y como te decía, a veces no es que seamos víctimas que vamos por la vida con la máscara de sufrimiento, pero ¿cuántas cosas en nuestra vida no estamos asumiendo esa energía de, ay, no, es que no se puede, es que es muy difícil, hasta estamos haciendo más
importante o relevante cualquier otra cosa externa a nosotros, y de una u otra manera eso es la energía de ser víctimas. Entonces, como dice el programa de la noche de hoy, víctima... Nunca más. Nunca y más. Nadie más. Y no, ya eso lo vamos a romper hoy. Así que nada, si tú estás ahí, tú te estás identificando con este programa, ya salte de ese papel, chica o chico, víctima nunca más. Vamos a ir a una pausita, ya venimos con muchísimo más de Pregúntame de Corazón. Y ya de vuelta a nuestro tercer y último bloque aquí en Pregúntame de Corazón, el espacio favorito de todos el jueves en la noche. No tienen otra cita más que con nosotros a las 8 de la noche y ver toda la información que tenemos aquí con nuestro especialista guapísimo. Por favor, háganle una toma. Eso, aquí lo tienen. Gracias, para que tengan colirio en casa. Estamos en el tema de la noche de hoy, por si de repente llegaste tarde y te acabas de sentar y nos estás sintonizando. El tema de la noche es víctima nunca más. No tenemos que estar viviendo en ese papel, porque lo único que nos genera o las consecuencias de eso es pura enfermedad y pura negatividad. ¿Y quién quiere vivir así, verdad? Así es. Nadie. Pero bueno, también este es el tercer y último bloque, que no es el que nos encante tanto porque se está terminando todo, pero tenemos que continuar. Tenemos que continuar, y me gustaría hacerte esta pregunta: ¿cómo deja a alguien de ser víctima? Porque estamos hablando todo lo que conlleva ser víctima, las consecuencias, lo que genera, los puntos, características, pero ¿cómo alguien que está viviendo en ese papel y de repente hoy lo entendió y dice, ya, yo quiero dejar de ser víctima? ¿Cómo hace? ¿Cómo le hace? Pues mira, hay muchos caminos, no hay una como que receta específica, pero creo que sí hay puntos que son muy importantes. Lo primero de ello es retomar nuestro poder, asumir nuestra responsabilidad, Adri, el tomar en cuenta que nuestro bienestar no depende de nadie más que de nosotros mismos. Si nosotros no somos capaces de responsabilizarnos de nuestro bienestar y procurarlo, esperar que alguien más o algo más lo haga es ponernos justamente en ese papel de víctimas. Otro punto importante es quítale el poder que le has dado a otra persona, a otras circunstancias, y devuélvetelo a ti. Porque la víctima siempre está en la creencia de que hay alguien o algo que son más poderosos que la víctima misma, y esto no es verdad. Entonces, asumir la responsabilidad de a quién le estás cediendo tu poder, y recobra ese poder para que entonces puedas tener la fuerza de crear la vida que quieres crear. Y algo también muy importante con esta cuestión de dejar de ser víctimas, empezar a conectarnos a la vida. La víctima, Adri, y por eso hablamos un poquito de que todo les pasa y de que enferman de todo y siempre están en el drama de la vida. La víctima no está viviendo desde el gozo de vivir. Entonces, algo muy importante para dejar de ser víctimas es darse el permiso de descubrir que se puede vivir una vida sin que el drama, el sufrimiento, los conflictos, la enfermedad, la carencia sea el punto o el centro de tu universo, de tu vida. Entonces, una persona que elige dejar de ser víctima tiene que empezar a disfrutar de absolutamente todo, de reconocer que todo en esta vida nos pasa por y para algo, que somos 100% responsables, ojo, no culpables, de lo que nos pasa, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. Y cuando estamos dispuestos a dejar de ser víctimas, es aprender a estar en la gratitud. Y entonces, desde esta gratitud, nada está pasando porque sí, nada está pasando para dañarnos, al contrario, y todo entonces se vuelve un regalo, una bendición y una oportunidad para crecer más, para ser más conscientes y para poder crear una vida mucho más grandiosa y maravillosa. Está tan espectacular todo lo que acabas de decir, que seguramente alguien que nos esté viendo va a empezar desde hoy toda esa transformación y salirse de ese víctima nunca más. Dirá, hasta hoy ya quedé aquí. Pero hay personas, Ren, que se les puede hacer un poquito difícil, porque la persona está tan metida, como estábamos hablando, en el papel, y les encanta estar en ese papel, aun y cuando tenga un poquito de conciencia y sepa que todo a su alrededor es puras nubes
nubes grises. A esa persona, antes de ir a nuestra pregunta de corazón a corazón, ¿cómo sería el paso para salirse de eso, para desvictimizarse? Para empezar, ahora sí que a los que están en el nivel 10 de victimismo, sí. A estas personas que de verdad viven en la nube negra constante, yo creo que lo mejor que pueden hacer es simplemente, Adi, reconocer que están ahí por elección, que sí les cuesta mucho, y lo entiendo porque sí, y creo que todos en algún punto de nuestra vida, aunque sea por un momento, hemos estado en esa energía de es que no puedo, y el drama, el victimismo. Sí, claro. Pero saber que sí se puede, aunque no lo estés eligiendo, aunque incluso en este momento prefieras quedarte en tu nube gris, pero el solo hecho de saber que sí se puede, que sí hay otra posibilidad, que sí podemos dejar de ser víctimas y hacer que nuestra vida sea grandiosa y feliz, no solamente es un pensamiento rosita, un mensaje bonito, es una realidad que cuando la ponemos ahí, y aunque en este momento, insisto, alguien que está muy en la negatividad y en el victimismo diga, no, yo no puedo, no, di sí puedo, ahorita no quiero, no lo estoy eligiendo, prefiero quedarme en mi desgracia, en mi sufrimiento, se vale, pero que sepas que hay otra opción, que en el momento que lo elijas va a empezar a crear una realidad diferente para ti. Y algo también bien importante como tip, no tenemos que hacer un cambio radical. Todo gran cambio, Adri, empieza por un cambio interno. Cuando empiezas con lo pequeñito, de, ok, hoy a lo mejor te enojaste 9 veces en lugar de 10. Ya, es un logro, apláudetelo, reconócetelo. Claro. Hoy lloraste 5 veces en lugar de 100. Es un gran logro, reconócelo. Entonces, las pequeñas cositas que hacemos también como personas conscientes deben ser una forma de reconocimiento y de impulsarnos para más. Ahora sí, vamos a nuestra pregunta de corazón a corazón. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Y cómo puedes tú, Ren, como especialista y psicoterapeuta de este programa, con tanta experiencia, hablar y decirles que se salgan de ahí? Aconsejar a todas las personas que nos ven, pero antes me gusta algo que estabas mencionando, que todos en algún momento hemos sido el papel de víctima, y eso me gusta más porque tú como especialista quizás en algún momento también estuviste ahí emergido y sabes que se puede salir, ¿no? Sumergido. Emergimos de ahí, pero estuvimos en algún momento sumergidos. Hablé ahí así de que te saqué, ya yo te saqué, tú estabas y yo te saqué. Sí. Pero está sumergido ahí, y eso me gusta más porque fíjate que cuando alguien lo vive y lo expresa, ya sabes, es diferente, porque posiblemente te ven y dicen, no, pues como es especialista y tiene tanto conocimiento, seguramente él no ha vivido eso y no sabe lo que está pasando, entonces sienten que no puede haber como empatía en relación especialista televidente, pero me encanta que hagas mención en eso de que lo viviste, para que la gente también se identifique y sepa que se puede salir de esa situación de víctima. Ahora sí, con nuestra pregunta de corazón a corazón. Gracias, Adri. Pues mira, algo bien importante, voy a tomar una frase de un curso de milagros que dice lo siguiente, dice, nunca te unas al sufrimiento de tu hermano, únete a tu hermano. Y qué bonito. Hermano obviamente no hace referencia a hermano de sangre, hermano de corazón, de alma. Y eso es algo que como terapeuta, Adri, he aprendido a ponerlo en práctica, y en la vida en general, que cuando alguien está en ese papel de víctima, lo fácil es comprarle eso, ¿ya? Y tenemos esta tendencia a justamente proteger y arropar al que está en su rol de víctima y dramatismo, porque es lo que nos han enseñado, y no nos damos cuenta que eso, en lugar de ayudar, daña mucho. Lo mejor que podemos hacer para dejar de ser víctimas es nunca comprarle el victimismo a nadie. Cuando alguien está en su papel de víctima, recuérdale, y esto es una cuestión energética, no solo tienes que decir, menos si la persona en cuestión está como regodeándose en su drama, pero no hay nada más grandioso que podamos hacer por los demás de nunca comprarles el papel de víctimas. Que cuando más estén en su victimismo, que tu interior, tu corazón, tu mente te diga a ti, y también esa persona energéticamente, tú no eres eso. Tú eres mucho más grande que la limitación que hoy te estás comprando, que el sufrimiento que te estás creyendo, que todo el drama que estás viviendo. Y cuando tú de corazón te permites ver a alguien desde su grandeza, al principio puede que moleste,
pero al final le acaba recordando a esa persona y a uno mismo que somos verdaderamente grandes y maravillosos. ¿Qué tal? Mejor no puede decir, hasta yo me agarré el consejo para mí, porque como bien dice, bueno, uno no sabe, capaz y todos hemos sido víctimas o estamos siendo víctimas y bueno, lo importante es salirse de ahí. Ya llegamos a nuestro final y yo me voy a hacer víctima porque mira, sin querer queriendo estuve yo hoy con la misma blusa. Me voy a quejar porque esto no puede pasar. Besitos a todos, los queremos mucho, gracias por vernos y nos vemos la siguiente semana. Bye bye.